Listo, continúo, teníamos dificultades con el internet. Entonces, las metas de manejo emergente en el cáncer colorectal van a ser tres. La primera, evitar el impacto negativo de la complicación desde el punto de vista de la fisiología del paciente y prevenir la morbimortalidad asociada, tratar de lograr el mejor control tumoral posible, esto con el fin de respetar los principios oncológicos y asegurar una recuperación pronta, como ya lo había dicho, para permitir el inicio de terapia sistémica y así tratar de tener los mejores resultados en estos pacientes. La primera complicación de la que vamos a hablar entonces es la obstrucción colónica. Es una forma de presentación común en los pacientes con cáncer colorectal. Hasta el 29% de los pacientes pueden presentarse obstruidos. Va a ser la indicación principal para el manejo quirúrgico emergente y de los pacientes que tienen que ser llevados a cirugía de forma emergente por cáncer colorectal. El 77% lo van a hacer por esta causa. La clínica de los pacientes va a ser, digamos, muy insidiosa. Se van a presentar con cambio en el hábito fecal, con una distensión progresiva, un dolor abdominal tipo cólico, y deshidratación y trastornos hidroelectrolíticos asociados por la formación de tercer espacio. Los pacientes en el contexto de cáncer de recto, el diagnóstico se puede hacer por masa palpable al tacto rectal y este sería como un signo probablemente patognomónico palpable a la exploración abdominal. El diagnóstico, entonces, inicialmente en el contexto de los niveles básicos de atención, probablemente se haga con los rayos X de abdomen de pie. Es un estudio, las guías lo definen como un estudio de tamizaje con una sensibilidad para diagnóstico de obstrucción de 74 al 84% y una especificidad del 50 al 72%. Vamos a encontrar entonces, como lo señala la flecha, una distensión colónica. Puede haber en el contexto de pacientes con una válvula ileocecal incompetente una distensión de asas delgadas, ausencia de gas rectal y en pacientes complicados podemos observar neumatosis, neumoporte y neumoperitoneo cuando ya hay perforación asociada. Problemas, y es que si bien esto nos puede dar el diagnóstico de una obstrucción intestinal baja, no nos ayuda a diferenciar entre otras causas de obstrucción y para la causa como tal de obstrucción tiene una sensibilidad del 0% y una especificidad del 7%. La tomografía de abdomen contrastado entonces va a ser la elección ante sospecha de obstrucción colónica con una sensibilidad entre el 96 y una especificidad del 93%. El protocolo de triple contraste venoso, oral y rectal va a tener una precisión diagnóstica del 89% y no solo nos ayuda entonces a hacer el diagnóstico de obstrucción intestinal baja, sino que nos ayuda a saber que este paciente tiene una obstrucción secundaria a un tumor colorectal y nos ayuda a tener una idea básica del estadiaje con el fin entonces de planear la estrategia terapéutica. El colon por enema con contraste hidrosoluble por las guías entonces va a ser el segundo medio diagnóstico de elección con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 100%, y como lo vemos en la imagen que está en la diapositiva, nos va a ayudar a ver esa imagen en mordida de manzana que habla de la estenosis asociada a la presencia de la masa a nivel colorectal. La colonoscopia regularmente no va a ser apropiada en el contexto emergente, va a servir más para el manejo, como lo vamos a hablar posteriormente, para la colocación de stents y probablemente de forma diferida para el diagnóstico histológico. Esta es una imagen de una tomografía en el escenario de un paciente con una obstrucción asociada a cáncer colorectal. Voy a poner el puntero por acá para mostrarles. Esta sería la masa a nivel del sigmoides con una obstrucción retrógrada de todo el colon y una gran dilatación del ciego y el colon ascendente con un riesgo de perforación asociada. La obstrucción colónica, digamos, su manejo se va a dividir desde el punto de vista de si esta obstrucción es distal o proximal. Las guías lo dividen entonces con el ángulo esplénico como punto de referencia. El colon izquierdo va a ser entonces más susceptible a la obstrucción, dado que es más estrecho y tiene tendencia a las lesiones anulares. El colon derecho tiene un diámetro mayor y se obstruye solo en caso de tumores bulky o tumores voluminosos. La obstrucción distal, entonces, la presentación más frecuente, tiene múltiples opciones, de las cuales aún hay gran controversia sobre cuál es la mejor de ellas. Entre estas que vamos a hablar brevemente de ellas, tenemos la colostomía nasa, los stents metálicos, el procedimiento de Hartmann y la resección de anastomosis en un único tiempo quirúrgico. La colostomía nasa se puede, digamos, realizar entonces como procedimiento puente a una cirugía definitiva. Es el manejo
digamos que en el contexto de estos pacientes del manejo inicial, sería inicialmente la derivación, una colostomía nasal proximal al tumor, y una vez se recuperan las condiciones del paciente, en un segundo tiempo se procede a hacer la resección oncológica con o sin el cierre de la colostomía. Otras indicaciones de este procedimiento sería en el contexto de control daño en pacientes con gran compromiso hemodinámico o pacientes con lesiones irresecables. Como beneficio teórico, favorece el estudio completo del paciente posterior a la resolución de la urgencia y la optimización del paciente, entonces previo ya a la resolución oncológica. Y también entonces, en el contexto de pacientes con lesiones irresecables, es un procedimiento paliativo. Complicaciones de este procedimiento, el prolapso del estoma y la hernia parostomal, que sí se presenta con mayor frecuencia en pacientes que son llevados a colostomía en asa. El procedimiento de Hartmann lo que busca hacer es una resección del tumor primario y una colostomía terminal. Como beneficios va a suprimir los riesgos asociados a la fuga anastomótica, y los problemas que tiene es que obviamente requiere una segunda intervención y esto genera una morbilidad asociada del 20 al 50% y tasas de fuga anastomótica en el contexto de cierre del 2 al 7%. Si bien conocemos que alrededor del 60% de las colostomías tipo Hartmann en general no se cierran, hablan en pacientes oncológicos que hasta el 90% de este tipo de pacientes pudieran no cerrarse, esto siendo un problema importante. Regáleme un segundo que me están pidiendo que acepte al doctor Cruz. Un segundito. Entonces, la resección anastomosis primaria va a ser entonces la elección en el paciente con tumores obstructivos del colon izquierdo y ausencia de factores de riesgo para filtración, que son pacientes realmente escasos en el contexto del paciente urgente. Van a tener unas tasas de fuga anastomótica entre el 2 y el 12%, y desde el punto de vista, tenemos que tener en cuenta que las ventajas van a tener que ser balanceadas contra las consecuencias de una fuga anastomótica en un paciente frágil. ¿Qué factores adicionales tenemos que tener en cuenta? Uno, la estabilidad del paciente, la vascularización de los tejidos y la experiencia del cirujano que está atendiendo el caso índice. En algunos textos hablan de la posibilidad de la realización de un estoma de protección, ya sea una colostomía o una ileostomía de protección en el paciente urgente que se le realiza resección anastomosis, pero en pacientes que son llevados a anastomosis intraperitoneales, esto ha demostrado poca utilidad sin reducir las tasas de filtración ni reoperación. Los stents metálicos van a estar en el contexto entonces del manejo paliativo en pacientes con expectativa de vida corta, con un alto riesgo quirúrgico, van a disminuir la estancia hospitalaria versus la realización de una colostomía con una morbimortalidad similar. No hay diferencia en los desenlaces oncológicos en los pacientes que son llevados a colostomía de forma paliativa versus a stent. Sin embargo, no, para esto digamos que tenemos que tener en cuenta el equipo de oncología, porque no se deben usar en pacientes candidatos a terapia con bevacizumab, porque sí aumenta las tasas de perforación. Entonces, digamos que pacientes que pudieran ser candidatos a este manejo y que, digamos, uno los pudiera contemporizar para definir el concepto de oncología, en estos pacientes se debería preferir la colostomía. Otro escenario en el cual se pudieran usar los stents es en el paciente que se define su uso para puente para la cirugía definitiva en un paciente de alto riesgo. Va a aumentar las tasas, o está descrito que pudiera el uso de stents pudiera aumentar las tasas de resección laparoscópica, la reducción de los estomas, y en algunos digamos, artículos antiguos había, digamos, unos estudios que sugerían que el uso de stents en pacientes en los que se usaban como puente pudieran disminuir la supervivencia libre de enfermedad. Sin embargo, hoy por hoy se considera que se requieren estudios aleatorizados para sacar esta conclusión y que el uso de stents como cirugía puente es una alternativa válida. Las contraindicaciones: todos los pacientes perforados o tumores rectales menos de 5 a 10 centímetros del margen anal, porque generan tenesmo y tienen una alta tasa de migración. Y las complicaciones: la perforación, que va hasta el 13%, la falla del stent, que va hasta el 12%, la migración hasta un 5%, la restenosis, el dolor y el sangrado. Se ha interrogado cuál es el papel de la colectomía total en pacientes con
que se presentan en el contexto urgente, previamente se consideraba que pudiera ser una alternativa en el paciente con el colon sobredistendido no preparado emergente, y que estos pacientes entonces se llevan una anastomosis iliorectal, pero se ha visto que estos pacientes tienen un alto aumento de morbilidad, principalmente por trastornos de la motilidad, diarrea y trastornos funcionales. Entonces, las indicaciones hoy por hoy de colectomía total por los estudios va a ser el paciente con perforación cecal por sobredistensión, la isquemia del colon derecho y un tumor sincrónico proximal. También se ha visto en el contexto de pacientes emergentes obstruidos cuál es el papel ya desde el punto de vista intraoperatorio de la irrigación colónica versus la descompresión. Aquí podemos ver en esta tabla, este estudio, que es un estudio realizado en Singapur en el 2005, que no hay diferencia entre las tasas de infección de sitio operatorio, fuga anastomótica, digamos, ilio posoperatorio, pero sí hay un menor tiempo quirúrgico en los pacientes que son llevados a irrigación. Entonces, por eso se prefiere, digamos, solo por esta causa, hacer la descompresión manual. La obstrucción proximal, por otro lado, entonces, se va a asociar a enfermedad más avanzada, esto principalmente secundario que los pacientes con tumores del colon derecho tienen una biología tumoral más agresiva. También tenemos que tener en cuenta que la resección del colon derecho es menos demandante técnicamente para el cirujano, son anastomosis. La anastomosis iliotransversa es menos riesgosa al compararlo con la anastomosis colocolónica o la colorectal, dado principalmente también porque estas anastomosis van a tener una mejor vascularización, va a ser aún más fácil la movilización del ángulo hepático al compararla con la movilización del ángulo esplénico, y las anastomosis iliotransversas filtran solo máximo hasta un 4.6% en el contexto emergente. En estos pacientes, el plan es llevarlos entonces a una hemicolectomía derecha con los principios oncológicos ya descritos, siendo estas una ligadura alta de la arteria ileocólica y de la rama derecha de la arteria cólica media, y una anastomosis iliotransversa. En pacientes con inestabilidad durante el transoperatorio, desnutrición severa u otros factores de riesgo, el plan es entonces llevarlos a una ileostomía luego de la resección con una fístula mucosa colónica. Y en pacientes irresecables, pues el manejo probablemente sea una ileostomía, o en algunos artículos está descrito un bypass interno haciendo una anastomosis entre el colon y el transverso más distal, saltando la obstrucción. No hay papel de stent como puente a cirugía en obstrucciones proximales, y en el manejo paliativo entonces lo que haríamos sería una ileostomía derivativa. En algunos pacientes describen en colon derecho el uso de stents solo netamente como manejo paliativo, y no tenemos estudios comparativos actualmente que nos hablen de cuál es el desenlace en diferencia de ileostomía versus stents. Este es un estudio que me parece llamativo, sobre entonces las diferencias entre llevar a pacientes con obstrucción colónica a resección emergente versus un estoma, pues una ostomía derivativa en el contexto agudo. Es un estudio reciente, realmente la recomendación de la guía es propender por la resección tumoral en la cirugía índice, pero estas son recomendaciones que parten, digamos, de estudios un poquito más antiguos, y los estudios recientes pudieran sugerir que llevar los pacientes a colostomía derivativa en la cirugía índice pareciera mejorar algunos desenlaces oncológicos. Sin embargo, estos son estudios de corte retrospectiva en los que desconocemos cuáles eran las condiciones basales de los pacientes, y digamos que siempre la recomendación está en la posibilidad de hacer algunos estudios aleatorizados para definir si realmente si cambia ese paradigma de que los pacientes deberían ser llevados en la cirugía índice a la resección inicial oncológica. El recto extraperitoneal, lo que vamos a tratar de hacer entonces es favorecer la oportunidad de la terapia neoadyuvante, porque todos los pacientes obstruidos con cáncer de recto se consideran localmente avanzados. Deberíamos evitar en la mayoría de los pacientes la proctectomía emergente. Los stents metálicos autoexpandibles no van a estar indicados por las razones que ya hablé previamente: dolor, tenesmo, alto riesgo de migración, y la elección entonces va a ser la ostomía. Lo que tenemos que tener en cuenta entonces en estos pacientes es, uno, deberíamos tratar de localizar esa ostomía pensando en la posibilidad de que este estoma pueda ser potencialmente definitivo. Pudiéramos considerar la ileostomía, eso sí, teniendo en cuenta o tratando de evaluar que los pacientes tengan una válvula incompetente, porque de lo contrario, estos pacientes pudieran cursar con una obstrucción en asa ciega. Y el tipo de colostomía, entonces, va a depender de dos cosas. Tenemos colostomías del transverso y colostomías del sigmoides.
Algunos artículos propenden por las colostomías del transverso, tratando de considerar que esta colostomía del transverso pudiera proteger una anastomosis distal, pudiera disminuir el riesgo de lesión de la arteria marginal por una resección anterior baja y evitar la manipulación del cuadrante inferior derecho. Sin embargo, si uno no logra garantizar que digamos, no lesione la marginal, pues lesionarla a nivel del transverso pudiera dificultar la cirugía definitiva, y en ese contexto, digamos, si uno no lo puede garantizar, prefiere hacer una colostomía del sigmoides entre más baja posible para tratar de dejar la mayor longitud de colon posible para la cirugía final. Pacientes que consideremos que tienen un alto riesgo de ser llevados a una resección abdominoperineal, la elección entonces va a ser una colostomía del sigmoides. Otro contexto entonces del paciente que llega obstruido, pero que además está hemodinámicamente inestable. En estos pacientes deberíamos aplicar los principios de la reanimación control daño. En la fase preoperatoria, entonces deberíamos definir los candidatos por factores fisiológicos, comorbilidades y factores diatrogénicos. Estos factores se han descrito y se han extrapolado del trauma: pacientes con pH menor de 7.2, una temperatura menor de 35, una base exceso de los gases de ingreso menor de 8, la evidencia de coagulopatía, signos de choque séptico y el uso de vasoactivo. Deberíamos iniciar la reanimación preoperatoria y el inicio de antibiótico-terapia en los pacientes sépticos. En la fase intraoperatoria lo que vamos a buscar es controlar la contaminación en el contexto de tumores del colon derecho, una colectomía de derecho con una ileostomía terminal, en el colon izquierdo el procedimiento de Hartmann, y siempre existe la posibilidad de resección y cabos ligados. Pacientes con abdomen abierto, pacientes candidatos a abdomen abierto van a ser aquellos que tengan factores de riesgo para síndrome compartimental, y en el contexto de estos pacientes no debería realizarse la ostomía en la primera laparotomía, y el restablecimiento del tránsito entonces va a ser una meta secundaria en estos pacientes. Esta entonces es el algoritmo de manejo de las guías del 2018 de la Sociedad Mundial de Cirujanos de Emergencia. Pacientes entonces con obstrucción derecha, si no están estables, el manejo va a ser una colectomía derecha con una ileostomía terminal o una ileostomía nasal en el paciente severamente inestable, y si el paciente cumple con los criterios que mencioné anteriormente, se pudiera considerar el control daño con el control de la contaminación, probablemente abdomen abierto con cabos ligados. Si el paciente sí está estable, la siguiente pregunta va a ser, entonces, ¿el paciente es curable o no? Si el paciente es curable, entonces siempre tratar de propender por la resección tumoral, en este caso una colectomía derecha con anastomosis. Y si no es curable, entre otras cosas que hay que hacer, si el paciente tiene carcinomatosis peritoneal, dejar esto claro, hacer el cálculo del PCI, y las opciones quirúrgicas entonces van a ser una colectomía derecha con o sin anastomosis, la derivación, ya haciendo un bypass interno, o una ileostomía nasa, o el manejo con stents metálicos. Como les dije, las opciones son amplias y no hay hasta el momento una opción preferida. Colectomía izquierda, si el paciente no está estable y tiene los parámetros que les dije anteriormente, considerar el control daño, y desde el punto de vista entonces quirúrgico, el procedimiento de Hartmann o una colostomía nasa o una colostomía nasa del transverso siendo una posibilidad. Si sí está estable, si no es curable y es un paciente pobre, candidato a cirugía, considerar stents o una colostomía nasal del transverso. Y si sí es curable, tenemos tres opciones: resección, anastomosis con o sin estoma de protección, teniendo en cuenta lo que ya les dije de las ostomías de protección en anastomosis intraperitoneales, el procedimiento de Hartmann o un stent como puente a cirugía, y hay algunos artículos que describen los tubos descompresivos como una opción adicional. Recto extraperitoneal, colostomía de nasa con las indicaciones que les dije anteriormente para definir si va a ser del transverso, o una ileostomía en pacientes con válvula ileocecal incompetente, y siempre considerar la neoadyuvancia y la cirugía diferida en estos pacientes. La perforación va a ser la segunda causa de consulta emergente asociada a cáncer colorectal, hasta un 12% de los pacientes, con una mortalidad que va hasta el 50%. Los pacientes se pueden perforar sobre el tumor primario, esto principalmente a que el tumor primario tiene necrosis regularmente y es un tejido friable. Pueden ser libres o contenidas, esto va a depender de la ubicación anatómica. También los pacientes se pueden perforar proximales de una lesión obstructiva por distensión e isquemia, y estas perforaciones principalmente se dan en el ciego. Las perforaciones sobre el tumor primario van a ser entonces contaminaciones localizadas regularmente, y las perforaciones proximales, los pacientes regularmente se presentan con peritonitis difusa. La clínica va a estar dada por fiebre, taquicardia, taquipnea y alteración del estado mental. Los pacientes pueden llegar con signos de peritonitis local o generalizada, ausencia de ruidos intestinales secundarios al ilio por la obstrucción y la peritonitis.
Y estos pacientes, desde el punto de vista paraclínico, pueden tener leucocitosis, aumento de amilasas, que habla de isquemia y acidosis láctica. De los pacientes que llegan perforados, hay unas tasas de carcinomatosis peritoneal que van hasta el 54%. El diagnóstico va a estar dado entonces por los rayos X como un estudio de tamizaje en la que vamos a encontrar principalmente la evidencia de neumoperitoneo ante signos de peritonitis o inestabilidad. Deberíamos evitar realizar estudios adicionales y la tomografía está indicada en casos muy seleccionados, siendo estos neumoperitoneo, líquido libre, neumatosis y neumoporta. Hay algunos estudios que han tratado entonces de comparar la sensibilidad de los diferentes estudios diagnósticos para evaluar la confirmación y el sitio de perforación. La placa de abdomen entonces va a tener una sensibilidad del 53% y una sensibilidad igual. El ultrasonido abdominal con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 53%. El colon por enema no se ha estudiado en el paciente perforado. Y la tomografía de abdomen, una sensibilidad del 95% con una especificidad del 90% para la confirmación de la perforación y una especificidad para la confirmación del sitio del 90%. Sin embargo, siempre recordemos que estos pacientes ante signos de irritación peritoneal, digamos que lo ideal sería llevarlos a cirugía de forma inicial. Tiene una mortalidad del 19 hasta el 65% en pacientes con peritonitis generalizada y perforación directamente del tumor. El objetivo va a ser el control del foco, el manejo de la sepsis y tratar de respetar entonces la resección oncológica en todo paciente que a pesar de estar perforado y cursar con peritonitis esté estable. En los pacientes con perforación derecha, el manejo va a ser una colectomía derecha con o sin anastomosis y en perforación izquierda o del transverso, una resección y anastomosis con o sin ileostomía de protección. El procedimiento de Hartmann pudiera estar indicado entonces en pacientes severamente enfermos. La perforación proximal al tumor, normalmente el tumor se encuentra en estos pacientes en el colon izquierdo y la perforación va a estar en el ciego. Estos pacientes van a ser candidatos probablemente a una colectomía subtotal y lo que vamos a tratar entonces es evitar resecciones mayores a 10 centímetros del ilion terminal y desde que se respeten los principios oncológicos, tratar de preservar al menos 10 centímetros del colon por encima de la reflexión peritoneal. Esto va a disminuir, digamos, el impacto funcional en estos pacientes, pero siempre tratando de no comprometer los márgenes oncológicos. No estoy conectada. Sí, sí se escucha. Pero sí se está viendo las diapositivas, pero es que me están diciendo que no. También se ven las diapositivas. Listo. Sí, estábamos ¿Cuál es el 27? Sí, Ese que lo vamos a nutrir para operarlo. Se quedó. ¿Cuáles son los de cirugía mañana? Bueno, pues. Listo, continuamos. Entonces, la perforación contenida tiene una mortalidad que va del 0 al 24%. Si bien en perforaciones contenidas de otro origen, el manejo percutáneo es de utilidad en enfermedad maligna, el riesgo es que al usar drenajes percutáneos se realicen siembras dentro del peritoneo y siempre que uno decida hacer esto en pacientes que no tengan carcinomatosis peritoneal, uno debería tratar de tener esto en cuenta porque en el manejo quirúrgico uno debe resecar el sitio de inserción del dren y todo el trayecto. Los pacientes con
múltiples comorbilidades y enfermedad metastásica, pues que ya tengan carcinomatosis peritoneal o que no sean candidatos a cirugía, pues van a ser posibles candidatos, va a disminuir la mortalidad quirúrgica y pudiera controlar el compromiso infeccioso para inicio a la quimioterapia sistémica. Y en pacientes sin enfermedad metastásica, pues por lo que ya les dije, el riesgo de siembras peritoneales, el manejo en estos pacientes debería ser quirúrgico, con los, digamos, indicaciones que les dije anteriormente y los cuidados. Entonces, pacientes con perforación colónica, si están estables, si no están estables, lo ideal sería realizar procedimientos control daño, resección sin anastomosis y considerar el abdomen abierto. Pacientes con perforación tumoral, el objetivo es hacer una resección oncológica normal con o sin anastomosis y con o sin estoma de protección, esto acorde al criterio del cirujano, el estado del paciente y las indicaciones de estoma de protección que ya les dije anteriormente. Y la perforación proximal, entonces, lo que se busca es hacer una resección oncológica formal y el manejo de la perforación proximal con el alto riesgo de terminar en una colectomía casi total. Para finalizar, entonces, el sangrado ocurre hasta el 2 al 11% de los sangrados gastrointestinales bajos van a ser secundarios a tumores del colon, ocurre hasta en un 50% de los pacientes con cáncer colorectal, pero regularmente son sangrados de bajo volumen autolimitados y usualmente es el motivo de consulta que termina generando el diagnóstico. La presentación puede variar, esto no es patognomónico, pero los pacientes con hematoquesia regularmente tienen sangrado del colon, tienen sangrado proveniente del colon izquierdo con melenas del colon ascendente o ciego y del recto van a presentarse con rectorragia. La hemorragia masiva es bastante rara en estos pacientes. El diagnóstico va a estar dado entonces por la colonoscopia, que va a ayudar a hacer el diagnóstico de la lesión tumoral, evaluación de diagnósticos diferenciales, va a ayudar a localizar el sitio del sangrado, tiene una eficacia diagnóstica que da desde el 40 al 90%, y en pacientes estables, luego de la reanimación inicial y que cursen todavía con sangrado persistente, las metas de tiempo de colonoscopia van a estar dadas entre 12 a 24 horas desde el ingreso del paciente. Para el diagnóstico, entonces, el angiotag de abdomen también está descrito y su indicación va a estar en pacientes hemodinámicamente inestables con sangrado activo, con el fin de planear la arteriografía y embolización, que sería el siguiente paso. Tiene una sensibilidad del 91% y va a dar diagnóstico en el contexto de sangrado colónico mayor a 0.4 mililitros por minuto. Si no es visible, entonces estamos ante un sangrado de bajo gasto y esto le da un mejor pronóstico al paciente. En esta, voy a poner el puntero. En esta imagen que tenemos aquí a este lado de la pantalla, vemos cómo estamos con un paciente que está cursando con un sangrado rectal visible en la fase arterial y posteriormente entonces el paciente se lleva a una arteriografía de embolización con evidencia de un jet de sangrado activo que se emboliza y esto mejora la clínica del paciente. La arteriografía desde el punto de vista diagnóstico tiene la dificultad de que emplea mayores tasas de medio de contraste, pues tiene que hacer una canulación inicial para verificar el sitio del sangrado del tronco celíaco, posteriormente la arteria mesentérica superior y finalmente la arteria mesentérica inferior, pero digamos que detecta sangrados de menor tasa de 0.5 mililitros por minuto con una sensibilidad entre el 97 y el 100%. El manejo médico va a estar dado inicialmente por pues tenemos que interrogar al paciente, tratar de verificar todos esos síntomas relacionados a cáncer para tratar de hacer el diagnóstico, ya que recordemos que muchos de estos pacientes esta es la manifestación inicial. Vamos a evaluar todas estas comorbilidades y qué medicación toma el paciente, pues una tasa despreciable de estos pacientes tienen manejo médico antiagregante plaquetario o anticoagulante. Evaluar el estado hemodinámico del paciente, siempre en el examen físico, vigilar la presencia de además de realizar un tacto rectal. En los paraclínicos lo que vamos a buscar es realizar un hemoleucograma, tratar de mirar si el paciente además cursa con trastornos hidroelectrolíticos, boom, creatinina, para evaluar la presencia de falla renal y hacer una hemoclasificación de los pacientes. Y siempre entonces vamos a tratar de hacer una reanimación hídrica, transfundir los pacientes con hemoderivados, todos aquellos que estén en choque, y corregir la patología médica, principalmente aquellos pacientes anticoagulados. El manejo va a estar principalmente por colonoscopia. Las estrategias que vamos a tener son escleroterapia, electrocoagulación y el argonplasma. Principalmente va a ser el manejo de elección en los pacientes con tumores colorectales. Esto genera una coagulación por una área de superficie mayor que va hasta los 3 milímetros de profundidad, y por eso las guías lo prefieren como manejo para lesiones tumorales sangrantes, y otras opciones pudieran ser y están descritas la ligadura con bandas y los clips. La arteriografía va a tener entonces que la meta de la terapia endovascular va a ser la embolización supraselectiva para disminuir el riesgo de infarto intestinal, va a reducir la mortalidad por cirugía emergente,
en un 8.2%, y lo que vamos a hacer entonces es una embolización selectiva usando microcoilis. El éxito técnico de estos procedimientos está descrito hasta el 96%, con una recurrencia al 30 días del sangrado de un 22%, y las complicaciones mayores, principalmente cuando esta embolización no es supraselectiva, es isquemia intestinal e incluso con ello la perforación tumoral. Manejo quirúrgico en el momento emergente, entonces ya tenemos un paciente que probablemente no ha respondido a las estrategias anteriores, va a ser la resección del tumor primario siguiendo los principios oncológicos, y la indicación entonces va a ser paciente inestable con manejo intervencionista no exitoso o en sitios donde no se dispone de radiología intervencionista. En los textos hablan de algunas indicaciones adicionales como la inestabilidad a pesar de la transfusión de 6 o más unidades de glóbulos rojos, el sangrado que requiere más de 3 unidades de glóbulos rojos por día o episodios recurrentes de choque. Conclusiones de esta charla: el cáncer colorectal se sigue presentando en el contexto emergente en un tercio de los pacientes. Deben respetarse los principios oncológicos en toda resección en el contexto de cirugía emergente. La obstrucción tiene múltiples abordajes y la resección anastomosis va a ser el manejo preferente en pacientes en buenas condiciones. Otras opciones van a ser la resección ostomía y los stents en el contexto paliativo o como puente a cirugía. El objetivo del manejo en los pacientes perforados es el control del foco, intentar siempre la resección del tumor primario y ostomía, y la anastomosis en casos muy seleccionados en pacientes en muy buenas condiciones, probablemente con perforaciones localizadas. La estabilización del paciente con sangrado va a ser la meta, la colonoscopia va a ser el abordaje inicial. Sin embargo, la terapia endovascular y la cirugía siempre son alternativas en el paciente inestable. Muchas gracias, me disculpo por las dificultades con el internet, vamos a tratar de mejorar eso para las próximas charlas. Quedo atenta a comentarios.